Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos aquí a un nuevo capítulo del podcast Vertedero del Guayareno. Como podéis ver, estoy en otra posición, que ahí se ve el peluche de Donkey Kong en mala calidad, porque no me ha dado tiempo a prepararlo. Ahora lo estoy grabando con la cámara del ordenador y con el micrófono y altavoces del ordenador, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos en este caso como invitado a Anthony. Hola, mucho gusto. Soy Anthony, tengo 12 años y soy argentino. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Algo así? ¿Noticias? ¿Cosas interesantes? Bueno, para empezar, Tengo, explícanos tengo, un un- poco de qué trata tu canal y demás, cómo es tu trayectoria en YouTube. tengo tres cosas para decir. Una, tengo una notición que veré al final del video. Y bueno, ¿cómo comenzó mi canal? Mi canal comenzó en el año 2022, ¿Mm? en octubre específicamente. Bueno, ese canal se llamaba Mr. Edits. Yo hacía edit de cualquier cosa. De fútbol, de cualquier cosa, de juegos ustedes. Bueno, hasta el 2023, específicamente en marzo, me hackearon el canal. Hostia, ¿cómo te lo Después de hackearon? hackeármelo, o sea, como que me lo hackearon y como que me borraron la cuenta. Así de golpe, o sea, yo supongo que habrá sido un hacker que te Claro, tenía envidia. claro. Bueno, en ese momento no me afectó para nada, que total, mayor le pasa a muchos youtubers, Es más, a mí así me que pasó en mi no antiguo lo canal, sé. uno llamado Scourge619 el fan o 615 el fan. Era un canal que yo tenía antiguo, Ujú. vídeos de mala calidad, y creo que me lo hackearon. Y sospecho que fue alguien de clase. Bueno, Bueno, 2 meses después me hice un nuevo canal llamado Anthony Edits. En ese canal subía también edits pero de mi cuenta que ya tenía. O sea, como que lo subía. Pues Empecé a subir, empecé a y subir y que bueno, otra vez supieran que eras tú, ¿no? claro. Llegué a los 1500 suscriptores y me llegó una notificación de YouTube donde me advertía que había incumplido una ley de norma en un audio de copyright, en el cual yo no hago copyright porque si copio un video, pongo créditos a, ta. Hmm. Pero bueno, me pusieron una restricción de un mes sin grabar, y en ese mes que no grabo, justito en ese mes, eh, como que como que empecé a caer, a bajar y a bajar y a bajar y a bajar en vistas. Bajé, 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 bajé. Hostia, qué Y bueno, putada, ¿no? eh, antes, antes tenía, por video tenía como 500 vistas. Y cuando empecé a bajar tenía con suerte 10 vistas. Fue un golpe duro, pero lo admití. Bueno, en el 2024 pasó un año. En enero del 2024 me hackearon el canal. Bueno, en verdad no me hackearon. YouTube me hizo otra ley de incumplimiento Joder con y ya me YouTube, dijo, ¿eh? Es muy stop. toca pelotas el YouTube. Me dijo, stop, stop, pum, afuera canal. Y ¡Hala! bueno, en el 2000, en pleno 2024, en junio me hice otro canal, pero yo me hice canal más específicamente para entretener a la gente, no para los beneficios y para ser famoso, no. Era para que la gente entienda mi contenido y se entretenga. Y ahora ese canal lo sigo teniendo. Que por si duda me llamo Drox Edits, por si duda. ¿Mm? Bueno, Canal en la descripción. claro. Tercera cosa que te quiero decir, que mi canal específicamente está creado para, no es como otro youtuber que ponerle llegan a tal meta y ya empiezan a subir más videos para tener más vistas. Yo llego a 500 vistas, estoy feliz y subo video al otro día, porque yo ya dije, subo 3 shorts por día y un video por cada día, por si os duda. O Bueno, sea, lo en subes este vídeos canal pero no tan seguido, ¿no?
Ujú. En este canal me está yendo muy bien. No digo que es perfecto, pero me está yendo muy bien. Hombre, si Y la tienes 10 verdad, mil y algo de seguidores, bien te va. eh, ¿alguna pregunta que me quieras hacer? Te la respondo. Pues a ver, tengo muchas preguntas. ¿Conoces al hacker que te hackeó el antiguo canal? Sí, lo conozco. Fuerte y claro. Uf, duro, hermano. ¿Y por qué te quiso hackear el Lo canal? conozco. ¿Algún ajuste de Eh, cuentas o algo? no. El primer canal me lo hackeó por... Creo que era un fan de un youtuber que también hace edits. Entonces, ese youtuber una vez hizo un video, o sea, me copió el video, eso a mí, y lo resubió. Hmm, Entonces, ese seguidor hizo como que me borró el canal a mí, para que como que el video fuera de él, en vez de mío. hostia. O sea, que hizo y jugó sucio. Claro, hizo una carta del uno, reversa. Bueno, sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué opinan tus padres sobre que tengas canal de YouTube? Porque básicamente no es lo mismo que un padre opine sabiendo que el hijo ya es mayor. Por ejemplo, si tuvieses ya 30 años, no creo que te digan nada, pero siendo joven, ¿qué te dicen? No, la verdad que no me nada, pero lo que sí miren mi contenido. Para ver algunas cosas, como si, no sé, como por otras dudas. Bueno, yo tengo Pero de me seguidor. dicen, Tengo yo de seguidor eh, a mi abuela y a mi madre. O sea, a veces me suelen comentar en los directos, con lo cual... Supongo que tus padres lo verán porque y también bueno, están suscritos. bueno, claro, no, mis padres no están suscritos, solo ven mi canal por si las dudas, por si Hacen bien. pasa algo o encargar. Pues hacen bien, porque Bien, últimamente YouTube ahora tengo, está un poco raro. Y no solamente YouTube, en eh, directo en las redes una sociales. vez, Dime. también tengo TikTok tengo, ¿Mm? y también tengo algún que otra, pero bueno. Mi video más viral tiene 2.6 millones de vistas, Joder. que es un youtuber llamado Abraham, que dice trata de... A ver cómo te lo voy a explicar. Hostia, se ha hecho zoom de El video repente trata muy de... grande. ¿Cómo es? ¿Cómo El es que video consiguió tantas trata visitas ese vídeo? específicamente de... El video es como un video de humor. ¿Mm? El video trata de decir... El video como... puede elegir un superpoder, pero la primera persona que comente elige un efecto secundario. Y bueno, tiene un montón de humor, la gente se mató de risa, ¿Y le y bueno. gustó? Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo ves tu... Hostia, se ha vuelto a cambiar la cámara. ¿Cómo ves tu trayectoria futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Vas a lograr monetizar? ¿Vas a hacerte multimillonario? Eh, Y yo creo que acá en 10 años, seguramente, si es como sigo así, 1 millón de suscriptores debería tener. Si sigo así. Hostia, se ha vuelto a cambiar la... Hostia. O sea, no sé qué está pasando, pero la cámara todo el rato está haciendo cosas raras. Se ha hecho grande, se ha hecho mediana y ahora se ha vuelto normal. O sea, no sé qué está pasando. Creo que esto sobra del demonio. Es que en serio, o sea, estamos aquí charlando y de repente se ha cambiado la cámara. Bueno, eso luego lo veré en la grabación. Aquí tengo otra pregunta y es... ¿Has tenido algún acontecimiento turbio aparte de lo del hacker en YouTube? Sí, sí. Cuenta. Una vez yo tenía en un canal mío
yo tenía un nombre parecido a un youtuber que sube contenido, o sea, ese canal ya fue hackeado, pero subía contenido para mayores de edad. O sea, que Y era un día estuvo contenido... ahí, estuvo, ¿Pero ese contenido para mayores era de mayores de verdad o era de humor? Porque son dos cosas distintas. no, mostraba de verdad. Hostia. O sea, que era un tío que literal estaba enfermo, ¿no? Bueno, claro. Y bueno, YouTube confundió mi nombre con el de él y YouTube me mandó que si seguía subiendo ese mismo contenido me iban a hackear el canal. Y yo fui a la oficina de YouTube a reclamar por qué y me pidieron disculpas y me dijeron que disculpas y si es posible que me cambie el nombre por algunos antecedentes, por decirlo. Hostia, pues tiene que ser turbio eso de casualidad te pones en un nombre así aleatorio y luego ese nombre también lo use un canal de una persona que no está bien de la cabeza. Y que tengas que ir al nivel de tener que ir a las oficinas de YouTube. ¿Hay unas en Latinoamérica? Sí, específicamente en Buenos Aires, Argentina. Hostia, no lo sabía. Yo pensé que solo había una, que era en Estados Unidos. En Latinoamérica hay dos, una en México y otra en Argentina. Creo que también hay aquí uno en España, pero no me acuerdo dónde exactamente. No sé si era por Madrid Mm. o en Barcelona, no me acuerdo. Pero sé que hay varios Bueno, por... YouTube, Pues a ver, otra pregunta que te tengo que hacer. Eh, Esto es referente sobre el fútbol. ¿Te gusta bastante el fútbol? ¿Alguna vez has pensado, aparte de YouTube, dedicarte a tiempo completo al fútbol? Porque tienes los conocimientos. sí. Yo soy futbolista de la cantera de Patronato. Patronato es como, a ver, como un Valencia, para que me entiendas. ¿Y cuál es tu Y equipo favorito? juego de mi país o de todo el mundo. Puedes de tu país y del resto del mundo. Yo tengo 5 equipos favoritos. Mencióname alguno. En el quinto lugar tengo al Manchester United de Inglaterra. Muy bueno. Y en el cuarto lugar tengo de Italia al Inter de Milán. Hostia, ya En vas tercer por lugar bueno. tengo al Real Madrid. Hostia, el Real Madrid. Ese es de mis favoritos. Aunque no tenga ni idea de fútbol, pero es de mis favoritos. El Real Madrid. ¿Qué más te puedo ver? El Chelsea de Inglaterra. ¿Sí? Boca y en primer lugar Boca Juniors Hombre, Boca de Juniors, Argentina. no, que no falte. De futbolistas así que conozcas, ¿cuál es tu favorito? Yo de Argentina, mi favorito, Maradona. Bueno, como lo conoce todo el mundo. Maradroga. De, de que yo conozca, Sí. el que más me gusta a mí, o sea, no es que sea mi ídolo, pero el que más me gusta a mí porque lo voy a jugar es Neymar. Pero a mí mi mejor favorito de la historia del fútbol es, por favor, chat, no me funen, es Cristiano Ronaldo. Hombre, Cristiano Ronaldo, ese es muy bueno, ese futbolista, y además es humilde. Es una persona humilde. Que mucha gente lo critica. O sea, lo están criticando a Cristiano Ronaldo solamente porque enseña sus lujos. A ver, no es lo mismo enseñar los lujos siendo humilde que enseñarlos sin ser humilde. Se nota bastante. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del Además, youtuber Makiman. No sé, no es humilde para nada. Chulea todas las cosas como si todo el mundo las pudiese conseguir con trabajo duro, que es imposible. Mientras que con Cristiano además Ronaldo es tampoco distinto. es como Elon Musk, que Elon Musk de chiquito que es millonario. En cambio, Cristiano Ronaldo se ganó la vida. Ahí Se ganó la está. vida luchando de chiquito. Claro, porque Cristiano Ronaldo empezó en la calle, literalmente. Él empezó humilde. Es Claro, más, hasta a su madre me parece que le compró una casa, ¿no? Si no mal recuerdo. sí.
La casa que le compró a Cristiano es como para tener, no sé, 80 personas viviendo. Y además, fíjate la edad que tiene, 40 y algo de tacos, y el tío, madre mía, parece de 20. Parece de 20 con el fisicazo que me lleva de Gigachat. Literal. O sea, lo pondré aquí en pantalla a lo mejor una imagen. Porque el tío literalmente es que parece ahora mismo el jefe final de un videojuego. Para ser exactos, de fútbol. Cuando te enfrentas al jefe final, Cristiano Ronaldo de ahora, cuando lo desbloqueas, Cristiano Ronaldo cuando era pobre. Y estaría guapo, una versión de Cristiano Ronaldo pobre para jugar contra la moderna. Y además cachas, sin camiseta además. Cuidado, que triplica su fuerza enseñando sus abdominales. Tengo una pregunta. Dime. Tengo una pregunta. Por supuesto. ¿Cuál es el juego que más juegas? ¿O cuál es el juego que más juegas? Tengo bastantes juegos, pero si tuviese que elegir uno, yo diría que Super Mario 64, que hace nada me he descargado un port que hay para teléfono. Me lo descargué por itch.io, me parece. Mario 64 es de los juegos que más he jugado desde que era pequeño hasta ahora. O sea, es un juego que sí, es repetitivo, pero con la cantidad de mods que hay en internet y ports, es que se vuelve rejugable una y otra vez. Aparte, la cantidad de mods que hay, como por ejemplo un mod así muy bueno, el Mario 64 Maker, que hay una versión de código abierto en la que tú puedes crear tus propios mapas, puedes meter texturas y demás, o sea, es la hostia. Yo, en mi opinión, tendré que contarte algo, una notición. A ver, notición de la noche. Sí, porque aquí es de noche en España, así que cuenta. Tengo dos noticias. Número uno, a partir del mes que viene YouTube me va a empezar a pagar. ¿En serio? ¿YouTube te va a empezar a pagar? Sí, me va a empezar a pagar. Pues ya por sabes cada 1000 vistas el dinero, me va a empezar a pagar 400 pesos, que en España son 20 euros. ¡Hostia! Ahí, la plata ahí volando. Hostia, chaval. Si quieres, voy a subir otra vez el video de las 2 millones de vistas y me hago multimillonario. Pero vamos, tienes que aprovechar que eres joven y que con ese dinero puedes sacar adelante a tu familia y a ti. Claro. Y además la segunda noticia. A ver la siguiente noticia, cuenta. Oficialmente llegué a los 10.000 suscriptores. En pantalla también lo pondré por aquí, la cantidad de suscriptores que tiene. Es increíble, ¿eh? 10.000 suscriptores y los has conseguido además con mucho esfuerzo y sudor en poco tiempo, que normalmente se tarda bastante en conseguir, ¿eh? Poca broma. Encima, si te pones a pensar por un video que me lo encontré por casualidad, tener una cifra tan alta. Pues es increíble, ¿eh? Conseguir una cantidad de seguidores además con edits, porque normalmente los edits no suelen ser muy apoyados, al menos ahora. En tema de shorts sí, pero es muy complicado porque está todo ya inventado, vamos. Y además la inteligencia artificial está amenazando también a nosotros, los creadores de contenido, aunque no sea perfecta la IA. Desde hoy tengo el celular repetado de ofertas. Obviamente no me hago creír, no soy creído, no digo que soy multimillonario, que toda la gente me quiere. Digo nomás por decir nomás, pero no soy creído, por la duda. No te preocupes que todo el mundo ya lo sabe. Además, estás bromeando, que eso es bueno. Que muy poca gente creída bromearía con eso de tener mucho dinero. O de ganar dinero, más bien. Yo lo veo más complicado de monetizar. Más que nada porque, madre mía, ahora mismo subir vídeos random es complicado que puedas monetizar haciendo eso. Tengas copyright o no, lo que sea. O sea, es muy complicado. Pero bueno, yo me lo tomo como hobby, porque dudo mucho que vaya a monetizar. Lo más probable es que termine trabajando y suba vídeos cuando tenga tiempo. Me lo veo más probable así. Guay, aviso. Cuando pongas arriba de mi canal, si hay gente que no le aparece en mi canal es porque lo tengo en privado. Porque estoy descansando unos días. No es que mi canal no existe, es que estoy descansando. Pues entonces así ahora lo sabéis, chavales. Si veis que su canal está en privado, que no sabía que se podía poner en privado, cosa nueva que acabo de descubrir,
lo ha puesto en privado porque se va a tomar un descanso. Hace bien, porque aparte eres joven. La verdad, yo O también sea, debería de hacerlo. claro, privado sería que, mira, ellos pueden ver mi canal, pero no le va a aparecer no le va a aparecer ni los videos ni los suscriptores que tengo, porque obviamente es privado porque estoy descansando unos días. No sabía Pero yo sí que se soy. podía poner un canal en Pero, privado. ¿Y eso cómo se hace? en otro momento, cuando tenga tiempo, te explico, porque es bastante complicado, pero es fácil. Hostia, porque me vendría mal tenerlo a lo mejor para cuando alguna vez ponga en una publicación que estaré ocupado y para no dejar el canal muerto lo pongo en privado o algo así. Estaría bien. Y una última pregunta que te voy a hacer antes de cerrar esta entrevista y es... ¿YouTube crees que está muriendo o está avanzando? Digamos, por las normas y demás. Yo, en mi opinión, está por ahí la balanza, porque hay cosas buenas y cosas malas de YouTube. El, te el tema de la pestaña en la comunidad está bien, pero hay cosas que han quitado anteriores que han jodido a la plataforma bastante bien. Además de ahora el clickbait, que es el orden del día. O sea, hay más canales de clickbait, de cosas falsas, que canales de clickbait de verdad, que hacen que te entren ganas de ver el vídeo al completo. ¿Qué opinas de eso? ¿YouTube va a desaparecer a lo mejor? ¿O simplemente se va a volver una plataforma de puro consumismo y de gastar dinero? La verdad, no sé, pero si YouTube sigue así, seguramente va a empezar a decaer. Sí, y aparte, hay plataformas que le están haciendo competencia. Entre ellas TikTok, porque en TikTok también puedes subir vídeos largos. Cuidado, no solamente vídeos cortos. Yo, por ejemplo, hice la prueba. Subí un vídeo de 2 minutos y el vídeo tuvo más visitas que aquí. Cuidado, cuidado. Por cierto, mi TikTok está en la descripción, por si a alguien le interesa verme mis músculos. No se notan por esta cara de mierda. Y pues en fin, hasta aquí la entrevista de hoy, chavales. Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo del podcast Vertedero del Guayareno. Ya sabéis que de vez en cuando traigo invitados. También vosotros me podéis poner en los comentarios a quién queréis que intente entrevistar, hacer preguntas, incomodar, hincharle los huevos también, que se me da muy bien. Y pues seguirme en todas las redes sociales, suscribiros, activar la campana de notificaciones suculentas, seguirme en todas las redes sociales, creo que lo he dicho 2 veces. Seguir también al canal de Anthony, que estará en la descripción. Como ya sabéis, está en privado de momento porque tiene que descansar. Y Bueno, te agradezco. nos vemos